Solo que sí. Doctor, ¿va a pasar más diapositivas, no ve? Sí. Les voy a dar. Ya, vamos a empezar con lo que va a ser la historia de la medicina legal. En cuanto a la historia de la medicina legal, ya se escuchaba hace 3.000 años atrás, ¿no? Pero Ambrosio Paré es actualmente considerado como el padre de lo que es la medicina legal, porque ha sido uno de los primeros médicos, se puede decir, que han escrito acerca de la medicina legal. Él la define a la medicina legal o forense como una denominación que ha persistido hasta nuestros días, con la que se conoce comúnmente en nuestros países. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Actualmente muchos dicen que la medicina legal y la medicina forense es distinto, pero no es así. Ambos son lo mismo. Ambos tienen el mismo objetivo de coadyuvar en la investigación para poder ayudar en los tribunales de justicia y que puedan emitir una sentencia válida, correcta, ya sea para absolver o para sentenciar a la persona que está imputada. ¿Ya? Entonces, nosotros para fines prácticos, medicina legal vamos a englobar como medicina forense. La única diferencia es que la medicina forense prácticamente tiene voto en lo que es un tribunal de justicia, en un proceso. Este puede ir, digamos, como perito. ¿Qué es el perito? Es aquel que tiene especialidad en el área para poder hacer una investigación o un diagnóstico preciso y poder relatarlo en forma sencilla, concisa, ante lo que son el juez, los abogados o el Ministerio Público. Porque tengamos en cuenta, los de derecho prácticamente no saben nada de la terminología de medicina, ¿no es cierto? Entonces, que yo le diga, por ejemplo, ha habido una anoxia cerebral. Ellos van a decir, ¿qué es eso? Como que el objetivo del médico forense va a ser traducir a la terminología sencilla. Albert lo llamó como jurisprudencia médica. ¿Qué es la jurisprudencia médica? La jurisprudencia médica es lo mismo, son conocimientos básicos y exactos. Schellinger lo denomina como medicina política. ¿Qué es la medicina legal actualmente? Es la aplicación de conocimientos médicos a problemas jurídicos. Eso puede ser uno de los exámenes. Digamos, puede ser una pregunta de examen. ¿Ya? Bonet actualmente dice que es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuestas a cuestiones jurídicas. Simonín dice que es un punto de contacto entre el derecho y la medicina, el hombre y la sociedad. Entonces, la medicina legal aparece con una triple complejidad: por su naturaleza médica, o sea, esto es por los conocimientos médicos; por el carácter social, como les estaba diciendo, mediante ese informe que puede realizar el médico legal, puede hacer que puede emitir el juez una sentencia correcta. Y esto también va a coadyuvar a lo que es la formulación de nuevas leyes de aquí a futuro, porque tengamos el Código Penal de hace el abrogado al actual no es lo mismo, porque más antes hacer una cirugía era un delito, porque tenías que cortar al paciente, pero a medida que ha ido avanzando la tecnología, entonces ¿qué pasa? Que las cirugías como por ejemplo la rinoplastia, que antes era de riesgo y peligroso, ahora se considera algo trivial, algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque la tecnología también ha aumentado, ¿no es cierto? Y la experticia de los médicos también ha mejorado. Entonces nos ayuda en ese sentido, en la formulación de leyes. ¿Cuáles son los fines, funciones de la medicina legal? Uribe Cuaya expone: la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas jurídicos. De esta forma se podría deducir que quizá cualquier facultativo
aplicando lo que son los conocimientos adquiridos en la universidad, estaría preparado suficientemente para resolver de modo satisfactorio todos los asuntos que somete a lo que es la consideración clínica. ¿Cuál es la misión esencial de la medicina legal? Nerio Rojas, citado por Ciapardo, menciona que la medicina legal tiene tres formas de acción. Una que es puramente pericial, lo que les estaba adelantando, es para la investigación. La otra es doctrinaria, tiene que estar muy bien fundamentado su investigación del médico. ¿Y esto cómo lo va a hacer? En base a lo que es la doctrina, libros, conocimientos. Y bueno, lo que les decía, la colaboración de esta ciencia en la elaboración de leyes. No hace mucho, creo que era el 2009, si no me equivoco, cuando se ha hecho aprobar, ¿no es cierto?, el nuevo Código Penal. Entonces, ¿quiénes se han dado cuenta de eso? Ni los mismos abogados, los médicos son los que se han dado cuenta. ¿No es cierto? Entonces, ayuda a esto, ya sea tanto para que se anule. Abrogar significa la anulación, y derogación es el cambio nada más de forma. Según Bonet, hay una clasificación que actualmente está en vigencia en cuanto a lo que es la jurisprudencia médica, la traumatología médico-legal, la medicina laboral, la tanatología, la criminalística, lo que es la asfixiología, la medicina legal social y la psicopatología y psiquiatría médico-legal. Estos a su vez tienen una subespecialización o subclasificación. Por ejemplo, la jurisprudencia médica se subclasifica en lo que es la bioética, el comportamiento del médico frente a la sociedad. La deontología médica, la cual nos indica que los derechos y los deberes de los médicos frente a nuestra sociedad. El ejercicio legal e ilegal de la medicina. El ejercicio legal, bueno, prácticamente lo que está en los estatutos del Colegio Médico, hay que cumplir con una serie de requisitos, como ser, por ejemplo, extensión del título de profesión nacional, la matrícula médica emitida por el Ministerio de Salud. Tenemos que estar registrados en el CEDES, tenemos que estar inscritos al Colegio Médico. Y algo muy importante que también nos pide actualmente es la resolución administrativa del área rural, ¿no es cierto? ¿Cuándo ejercemos en forma ilegal la medicina? Esto aquí en Bolivia actualmente pasa. Ustedes se van a una provincia, un enfermero está recetando, un enfermero está aplicando crisis, está aplicando medicamentos en vena. Entonces ahí estamos, por más que sea enfermero, él no está facultado, porque según el manual de organización funcional de las normas de caracterización de establecimientos de primer nivel, segundo, tercer nivel, no corresponde. Vamos a hablar sobre la responsabilidad médica. Me olvidaba, el ejercicio ilegal de la medicina está tipificado como delito en su artículo 218 del Código Penal. ¿Ya? Entonces, todo delito que esté tipificado en el Código Penal es sancionatorio. Cosa que no esté inscrito en el Código Penal no se sanciona. Vamos a hablar sobre la responsabilidad médica, sobre el secreto médico, más allá vamos a ir hablando. Honorarios médicos, sobre el certificado médico. La traumatología médico-legal, vamos a hablar sobre lo que es la diferencia entre ellos. ¿Para ustedes creen que homicidio y suicidio es lo mismo? Vamos a definir eso. Los tipos de lesiones. En la medicina laboral vamos a hablar sobre lo que es accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo. Vamos a hablar sobre las enfermedades inculpables. En la tanatología, inhumación, exhumación, la muerte, agonía, cremación. La criminalística, vamos a ver la identificación de personas mediante métodos como por ejemplo la dactiloscopía, las piezas dentarias. También vamos a hablar sobre el kit de vertillaje.
Bueno, también vamos a hablar sobre la identificación de restos humanos, ¿no? Esta ciencia nos permite hacer una investigación más precisa sobre lo que es la autopsia. La autopsia es el estudio que se realiza antes de que el cuerpo sea enterrado, ¿no? Y la necropsia es, tenemos que desenterrar al muerto para poder hacer el estudio y llegar a un diagnóstico preciso para saber la causa de su muerte. Vamos a ver también la identificación de las cosas. En este caso, más que todo, se basa en lo que es la policía. Identificación, qué tipo de arma ha sido, hacer la prueba del guantelete y un sinfín. En cuanto a la asfixiología, vamos a poder determinar si ha sido una asfixia mecánica o asfixias tóxicas. En cuanto a la sexología, vamos a hablar sobre lo que es la violación, el estupro, ¿ya? Sobre la impotencia sexual, delitos contra la honestidad, desviaciones del instinto sexual y en la homosexualidad. En cuanto a la tocología, tocoginecología médico-legal, vamos a hablar sobre el infanticidio y el aborto. En la medicina social vamos a hablar sobre lo que son el área laboral, los seguros a corto plazo y sobre lo que es la psicopatología y la psiquiatría médico-legal. Las fuentes más antiguas de medicina legal están constituidas por los libros de Moisés, Talmud, los papiros de Cajún, Luxor y de Tebas. En China se encontró un viejo texto referente a las normas de solución de la injusticia, denominado Xi Huang Lu, en el siglo XVIII, durante la dinastía de Qin. Este tratado indicaba los procedimientos determinativos y diferenciales de las heridas mortales y de las heridas no mortales. Y también identificaba, ¿no?, para mismos que podían comprobar si las heridas fueron efectuadas antes o después de la muerte. Así como también la fusión de 2 gotas de sangre. Hacían una prueba, ¿no?, de la fusión de 2 gotas de sangre. Pretendía demostrar el parentesco entre el sujeto del experimento y finalmente los casos de ahorcadura por violación de la cuerda. Esto es más que todo por la posición, ¿no? Cuándo ha sido asesinato, cuándo ha sido homicidio. Cuándo ha sido asesinato, por ejemplo, cuando le ahorca a alguien. ¿Cuándo podemos decir clínicamente que ha sido un asesinato? Y no ha sido, digamos, ¿cómo se llama? Sí, exacto. El suicidio uno determina fácilmente por el signo. El signo es oblicuo cuando es suicidio. ¿Por qué? Porque él tiende a ahorcarse, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo podemos decir inmediatamente que esto ha sido asesinato? Cuando la línea es horizontal, ¿no es cierto? Bueno, con la invasión del Imperio Romano se inicia la aplicación de la práctica de la medicina legal en el occidente, al imponer a estos pueblos el pago de una indemnización por heridas causadas por otros. Aquí ya nos estamos volviendo mercantilistas, ¿no? Si has lesionado, pagas. Lo que actualmente sucede, lo que es en los procesos civiles. Todo proceso a personal o persona común o funcionario público o médico es conciliable, pero cuando no hay muerte, podemos llegar a conciliar. Por ejemplo, si se le ha aplicado un medicamento equivocado y le ha dado una reacción anafiláctica, pero lo hemos llevado a tiempo oportuno a un hospital, se ha recuperado, podemos conciliar el daño ocasionado. Evidentemente, ¿no?, la parte demandante nos va a decir, denme unos 5.000, 6.000 bolivianos y no digo nada. A veces es preferible pagar, porque más que todo el prestigio del médico no es el hecho, porque si nos vamos por la vía ordinaria, siempre los médicos o los de salud ganan, pero el prestigio no se recupera, ¿no es cierto? Entonces se llega a conciliar, pero en casos de muerte no hay conciliación. En casos de lesiones gravísimas tampoco hay, pero más que todo en casos de muerte. Aquí, por ejemplo, en el Imperio Romano, los médicos
en ese entonces, tasaban el precio de las heridas para efectos de pago. Cuanto más grande la lesión, pagaban más. Cuanto menos era la lesión, pagaban menos. En Grecia ya empieza a aparecer en lo que es Hipócrates, ¿no? El padre del juramento hipocrático. Plantea la fórmula ético-médico-legal. Entonces aquí nos dice si es que ha actuado éticamente el médico. Si ha actuado éticamente, por urgencia prácticamente se libraba de sanciones. Pero si en caso no ha actuado éticamente y ha actuado dolosamente significa cuando ya hay intención de dañar a una tercera persona. Entonces ahí sí tendría que ser sancionado. Galeno fue el primero en señalar la diferencia existente entre el pulmón fetal que respiró y el que no lo hizo. Ahí dice mediante la dosimetría pulmonar hidrostática o de Galeno. Eso va a ser pregunta del examen. En Roma, Justiniano, en su célebre código, ya hace referencia a los estudios de la psicopatología forense y al admitir la inimputabilidad de los menores y alienados, señalaba la existencia del intervalo lúcido. ¿Qué quiere decir la inimputabilidad? O sea, nos quiere decir que no podemos procesarlo legalmente por la vía ordinaria. Hay vías especiales para eso. Por ejemplo, si un niño o una persona menor de 16 años en el Código Civil prácticamente ya adquiere capacidad de obrar, en el Código Penal a partir de los 16 años, porque uno de 16 años ya sabe qué es malo y qué es bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo ya sé a los 16 años qué es matar. Entonces, si uno mata, puede ser ingresado a lo que es una casa de corrección, una correccional, lo que dice, cumple los 18 años y va a ser imputado formalmente mediante el Ministerio Público por la vía penal. ¿Ya? Pero actualmente nosotros no hacemos eso. Menores de 18 años, por incapacidad de obrar, no se les procesa. Van a la casa correccional, les insertan nuevamente con algún tipo de actividades laborales a la sociedad y termina el pleito. Ahí prácticamente se eximió el delito. ¿No es cierto? Entonces, actualmente no es así. En el siglo XV, la Constitución Carolina establece disposiciones relativas a los delitos de violación, aborto e infanticidio. Aquí es decir, donde ya se empieza a hablar de lo que es la violación. ¿Quién de ustedes me dice qué es violación? ¿María? Cuando no hay consentimiento, doctor. Es el acto de penetración no consentida. Y hace esto por vía vaginal, vía anal, incluso hasta vía oral. El aborto. ¿Ustedes están llevando ginecología? ¿Lo habían llevado? ¿A qué se considera aborto? Interrupción del embarazo. A partir de hasta los cuántas semanas. Antes de las 8. Antes de las 20 semanas. Interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Y bueno, el infanticidio, ¿no? Ambrosio Paré en 1575 explicó detalladamente las formas de lesiones intestinales debido a la acción corrosiva de los venenos. Además describió con detalle las lesiones del esófago, las tráqueas, los pulmones que presentan como consecuencia traumatismos de diferente naturaleza. Él ya empieza a hablar sobre lo que es el informe ante el tribunal. Él es el que dice, como se estaba diciendo anteriormente, ¿no es cierto? El médico forense participa, tiene derecho a voto en un juzgado. Entonces, Ambrosio Paré ya empieza a decir que el médico puede ejecutar la sentencia incluso del juez. Pablo
marcha, en su tratado Cuestiones Médico-Legales, describe la forma de detectar clases de venenos mediante el gusto y el olfato. También menciona que la violación en una mujer desflorada es casi imposible de determinar. Doctor, desflorada cuando no ha perdido la virginidad. Exacto. Ha habido un caso, por ejemplo, no este último, a modo de comentario, un caso que viene de una persona que había tenido un hombre, su enamorada de 36 años. Y la señora lo estaba imputando por violación. Dice que había sido virgen a los 36 años. Y lo peor de todo es que le ha violado en 3 ocasiones distintas. ¿Le creemos o no le creemos? Es como el 13. Dice que lo había violado en una fiesta, a la semana siguiente la había vuelto a invitar, la había vuelto a violar. O sea, eso por ejemplo es increíble, ¿no es cierto? Maravilloso. Aquí vamos a hablar sobre lo que es ya exacto. Los precursores de la medicina legal en el siglo XVIII. ¿Qué aportes han tenido? De 1712 a 1778, Jacques Rousseau, César Bonezana y Marqués de Beccaria han empezado a plantear lo que son los indicadores de la criminalística y han empezado a hablar de lo que son los asesinatos, homicidios, las lesiones graves, gravísimas. Entonces, a medida que ya iba habiendo ese tipo de comentarios, ese tipo de conceptos estaba haciéndose más amplio, empieza lo que es Juan Evangelista Porquín, en el año de 1787 a 1869, junto con Juan Orfila, a lo que es profundizar el estudio de este tipo de lesiones y la investigación de las mismas, mediante la toxicología y mediante la dactiloscopía. En 1798 a 1879, Alfonso de Vet fue el primero en estudiar las modificaciones que sufre el cuerpo, ya sean agua, tierra y aire, y fue el primer fundador de lo que es la Sociedad de Medicina Legal. En el año de 1818 a 1879, Ambrosio, su aporte fue el primero en estudiar la equimosis pleural como signo patognomónico de lo que es la asfixia por sofocación. Él ya nos empezó a hablar sobre las asfixias, así como también profundizó lo que es las formas de investigación y las formas de clasificar los tipos de asfixias, Carlos Lima, en 1818. En 1836 a 1909, César Lombroso, Alfonso Lancasagne, Saúl Hipólito, Baltasar empezaron a hablar de lo que es el lugar del hecho, la antropología criminal. Polit dio el nombre de equimosis estrufaringia a las asfixias por ahorcamiento, asfixias por estrangulación. Baltasar habló sobre la preparación de las tablas para determinar la talla y la edad mediante lo que es el hueso largo. En Bolivia, desde la colonia hasta nuestros días, siempre ha sido regido la medicina legal por el protomedicato, hasta antes de 1991, que en la ciudad de Sucre se ha hecho el primer Congreso Nacional de Médicos Legistas y Forenses a nivel Bolivia. Mientras suceda eso, nos regíamos bajo lo que es el protomedicato creado por el rey Felipe II de España con su sede en el país de Perú. Y entre sus atribuciones estaban proponer a los médicos titulares autorizar curanderos, empíricos, comadronas para casos urgentes y diligencias judiciales que ocurrieran en los pueblos donde no hubiera un facultativo. Entonces, mediante esto, ellos autorizaban para que puedan emitir sus criterios y puedan coadyuvar en la investigación.
En 1834 estas atribuciones se amplían a la siguiente: daban licencias artificiales de sanidad a los sangradores y clasificaban y juzgaban los delitos ya profesionales. Realizada la fundación de la nueva república, el desempeño de las funciones de la medicina legal estuvo encomendada a los cirujanos mayores, es decir, a las personas ya con experiencia, más que experiencia, con experticia. ¿Saben qué es la experticia? La experiencia que tienes. La experiencia es otra cosa. La experiencia es el tiempo en el cual ya está trabajando en una función específica. La experticia suma el conocimiento más. Es el tiempo y el conocimiento que tiene esa persona. El artículo 39 del Decreto Supremo del 23 de abril de 1846 disponía: los médicos y los cirujanos se turnaban mensualmente según el orden que establece el presidente del protomedicato de la capital de la República, y los titulares en las demás capitales para asistir a los reconocimientos que sean llamados por las autoridades judiciales. La historia de la medicina legal en Bolivia. Continuamos. Por la necesidad del instrumento médico legal, surge la ley del 4 de diciembre de 1893, promulgada por el entonces presidente de la República, don Mariano Bautista, creando en todas las capitales del departamento los denominados tribunales médicos. En 1893 ya se empezaban a hablar de los tribunales médicos, que en su cuarto capítulo dice, en el artículo 17, en cada capital del departamento donde haya tribunal médico, habrá 2 médicos forenses nombrados por el gobierno a propuesta de la terna del tribunal para los reconocimientos médicos legales, cuya dotación asignará, o sea, su dotación es su sueldo, ¿no? Se asignará del presupuesto departamental. En la ciudad de Sucre, capital de la República, el 19 de julio de 1991, amparados por el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, resuelven la fundación de la Asociación de Médicos Forenses, cuyos objetivos están claramente especificados en la Declaración de los Principios: establecer el diagnóstico real de la situación de la medicina legal de nuestro país y su proyección fuera de nuestras fronteras, y la capacitación intelectual de sus componentes a fin de coadyuvar en su específica labor de acción a una mejor administración de justicia. Actualmente, si nosotros buscamos libros de medicina legal, no hay, y si hay son pocos. Hasta antes de 1991 prácticamente no existía, ¿ya? Y por necesidad, bueno, se ha ido reforzando esta asociación, que anualmente ahora hay una reunión, donde incluso en Trinidad, en 1994, en mayo, hubo la segunda reunión, donde los médicos legistas solicitaron al gobierno de ese entonces la necesidad de contar con equipos de laboratorio, creación de institutos nacionales de toxicología, investigaciones de paternidad, investigaciones de balística. Finalmente, en abril de 1999, en la ciudad de Tarija, se realiza el Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Forenses, y ahí aborda temas como aborto, autopsia toxicológica, delitos de lesiones y otros. Ahí ya estamos ya empezando lo que es con las materias de medicina legal, profundizar. Pedro Mata dice: mientras los jueces, fiscales y abogados defensores no cultiven la medicina legal, ni la jurisprudencia, hará siempre en la administración de justicia, va a haber, ¿no?, una laguna profunda, un desentendimiento, algo vacío, cuyo fondo tendrá la humanidad que de explorar alguna vez. ¿Esto a qué se refiere? A que hay personas que injustamente están detenidos por falta de este tipo de peritajes que se deben de realizar. El caso, por ejemplo, de un médico,
doctor Fernández, creo que no, de La Paz, que ha sido injustamente encarcelado, imputado por violación a un menor, cosa de que no existía. ¿No es cierto? Entonces, la sociedad te cuestiona. Bueno, aquí dice, miren, cuyo fondo tendrá la humanidad que deplorar alguna vez, tanto los sufrimientos de la inocencia como la impunidad del crimen. En 1997 ya prácticamente se crea lo que es el Instituto de Ciencias Forenses, con su central en la ciudad de Sucre, la capital de la República. Según Elizabeth Sánchez, médico legista, las especialidades técnico-científicas y profesionales dedicadas al área de las investigaciones forenses se denominan también ciencias forenses, en forma genérica, ciencia que se dedica a la cooperación con la justicia e involucra muchas ramas, como por ejemplo la antropología forense. ¿A qué se refiere? Son las estructuras que prácticamente tiene que investigar el médico legista. Lo que es la medicina forense, balística. La balística prácticamente se hace cargo de lo que es la policía, la documentología forense. Ahí vamos a poder determinar si es que es adecuado el diagnóstico en un certificado médico o si es que está alterado. Porque tengamos en cuenta que la falsedad material y uso de material falsificado también está tipificado como delito en el Código Penal. Entonces, por eso que les recomiendo que por ningún motivo realicen certificados médicos para beneficio de terceras personas. No lo hagan porque les puede costar hasta su título. Se concluye la ciencia forense prácticamente la ciencia forense concluye prácticamente con el inicio de la práctica de la medicina legal, parte de la ciencia médica que ha tenido su origen en las primeras lesiones del ser consciente. Prácticamente Sánchez relaciona causa, efecto y daño. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? La causa, por ejemplo, puede ser rayos ultravioleta. El daño es la descamación de la epidermis. O bueno, por ejemplo, el efecto. ¿Y el daño qué va a ser? Puede ser una quemadura de primer, segundo o tercer grado, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo central del Instituto de Investigaciones Forenses? Practicar los análisis, exámenes científicos, técnicos de laboratorio y realizar las investigaciones forenses que sean solicitadas por el fiscal o por encomendados por orden judicial, según el artículo 82, numeral 1 de la ley 2175 de la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no cualquiera puede enviar a la IGIF una prueba para que se lo haga en laboratorio. Tiene que ser netamente instruido por lo que es el Ministerio Público. Esto ya sea a requerimiento fiscal, en caso de que sea un procedimiento penal, o mediante una orden judicial, en caso de que sea un procedimiento civil. Otro de los objetivos es desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y criminalística, aplicando los resultados de tales avances según el artículo 82. Bueno, prácticamente estos resultados que nos van a emitir el IRIF son válidos para poder imputar o refutar la sentencia del juez, del Ministerio Público o del abogado de la defensa. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre medicina y derecho? Medicina interviene, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal con la comprobación de la muerte real de sus causas, las diferencias entre la muerte súbita y violenta, entre las causas más frecuentes de ambos, la autopsia médico-legal, reconocimiento y determinación de lesiones y su clasificación, técnicas para reconocimiento de delitos sexuales, con sus secuelas mediatas e inmediatas, estudio del recién nacido o del emergido muerto, conceptos generales de psiquiatría forense e información sintética
sobre el examen de los productos biológicos, manchas y métodos de investigación. Prácticamente la medicina legal está de la mano con lo que es el área del derecho penal, no tanto así con lo que es el derecho civil, ni laboral, ni familiar. Está en cierta parte, pero más está con lo que es el área de investigación en el área penal. ¿Cómo definimos medicina? Es el conjunto de conocimientos determinados, destinados a prevenir enfermedades y la reparación de la salud de las personas. Pero la OMS dice otra definición: es el estado físico, mental y social con ausencia de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿El derecho qué es? El derecho es el sistema de normas susceptibles de sanción coercitiva que regula la organización de la sociedad y las relaciones de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el derecho es un conjunto de actitudes positivas, ¿ya? Estas para que podamos estar con una buena estabilidad social. Y la medicina legal y forense es la aplicación de estos ambos conocimientos, tanto médicos y de derecho, ¿para qué? Para problemas jurídicos. Y entre estos se va a implicar lo que va a ser la jurisprudencia médica, las lesiones, medicina laboral, tanatología, fisiología, sexología, criminalística, psicología y demás áreas. Actualmente la medicina legal se la define como el puente entre el pensar jurídico y el pensar biológico. Es la aplicación de conocimientos médicos a problemas judiciales. Y hay un montón de definiciones, ¿no? Como por ejemplo, Turles dice, la aplicación de los conocimientos médicos a las cuestiones que conciernen a los derechos y deberes de los hombres reunidos en la sociedad. Camilo Leopold dice, una disciplina particular que utiliza conocimientos médicos o biológicos con miras a su aplicación o resolver problemas que plantean las autoridades penales, tanto sean civiles como sociales. Raimundo de Castro dice, la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares a la investigación e interpretación del desenvolvimiento de la justicia social. Y así hay muchos. Pedro Mata, Nerio Rojas también dice que es una ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho. Recíprocamente aplica uno a otro las luces del conocimiento médico-jurídico. Se puede concluir diciendo que la medicina legal es el conjunto de conocimientos empíricos, biológicos y médicos al servicio del derecho, ciencia teórica y dogmática para la resolución de conflictos jurídicos y la buena y correcta administración de justicia. El objeto de la medicina legal, según Hoffman, se comprende con el nombre de la medicina legal a la ciencia que tiene por objeto estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio de la jurisprudencia civil o criminal, cuya resolución se funda exclusivamente en ciertos conocimientos médicos previos. ¿Cuál es la importancia de la medicina legal? Es la ciencia médica aplicada a ilustrar parcialmente a los tribunales de justicia, pues sin esta las investigaciones para determinar con exactitud las características de un delito, sea de cualquier naturaleza. Carecería de soporte técnico suficiente para arribar a un diagnóstico preciso sobre las circunstancias en que se produjo un crimen o un acto ilícito, aparte de establecer la autoría del sujeto. En lo jurídico, la medicina legal es trascendencia para el juzgador, quien lo va a ilustrar a través de un informe, hechos que durante un juicio constituyen pruebas fundamentales, pruebas documentales y necesarias para determinar la procedencia de la acusación y posteriormente condenar o absolver a una persona de la imputación.
¿Cómo interviene la medicina? Las relaciones de la medicina legal. ¿Cómo interviene la medicina legal en el derecho penal? Ayuda al descubrimiento de la verdad de los hechos delictuosos, ¿no? Participa en el derecho civil, interviene en la determinación de la incapacidad física de las personas. En el derecho laboral participa mediante la calificación de incapacidad. En el derecho familiar, bueno, nos trata de solucionar lo que son los problemas de paternidad mediante el estudio de los ADN y la genética. ¿Quieren descansar? Sí. Casi se tarda. Aqui, uma pergunta. Como vai funcionar o exame? ¿Cómo? O exame, o primeiro facial. Como é? Tem uma ideia? Ou... Incisos va a ser por escoger Casos clic, preguntas abiertas. No. Nada de lei, não? Por si acaso. Lo más importante, lo que sí voy a hacer énfasis, lo que les va a servir a ustedes en el ejercicio de su profesión, es la ley 3131. Lean lo que son los derechos y deberes del médico, del paciente también, porque ahorita vamos a hablar sobre lo que es la ética, ya vamos a ir profundizando sobre la deontología, conceptos que los manejan también, por ejemplo, qué es la deontología, ¿no es cierto? Voy a hacer un examen, por eso, como les digo, la verdad, es la primera vez que trabajo en una universidad privada, Assim que tranquilo, não? Tranquilo. en San Simón, en Japón. Ai, não é o estilo de exame de São Simão, né? ¿Por qué quieren así? Não? Por ejemplo, en San Simón Já es- tivemos problemas com o Ejemplo, Ah, sí. en San Simón te hago la pregunta. Si 1, 2 y 3 es verdadero, es A. Já tivemos problemas no semestre anterior com isso. Solo Né? uno. Solo uno. Sim. Não estás mais em São Simão. ¿Se va a considerar los autores? O sea, los conceptos. Los conceptos, sí, los conceptos. Por ejemplo, ¿qué opina Bonnie sobre medicina legal? Voy a hacer, no lo voy a hacer tan fregado el examen, pero tienen que estudiar. Está bien, doctor. É porque esse estilo de exame de São Simão, no semestre passado tivemos problemas nas matérias com esse tipo de exame. Gente! No nos vamos a complicar mucho.